semana UNICEF dio a conocer que 28 millones de niños fueron forzados a desplazarse por la guerra, siendo una de las víctimas más tremendas del fenómeno de las migraciones, cuyo ejemplo más terrorífico fue del niño Aylan Kurdi, ahogado en las costas turcas. En nuestras latitudes, el fenómeno, sin alcanzar los números del viejo mundo y África y Asia, deja excluidos del elemental derecho a la salud. Aún sin desplazarse de sus hogares, hay quienes no pueden acceder a este bien. En el piso del licenciado Gonzalo Basile, presidente para la Argentina de Médicos del Mundo. Gonzalo, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y bueno, si hablamos de Médicos del Mundo, tenemos a un amigo de la casa. Gracias. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Bueno, está trabajando Médicos del Mundo, que no es lo mismo que Médicos Sin Fronteras, esto lo aclaramos esta mañana, por el derecho a la salud de los sectores vulnerables, algo que uno podría decir es derecho humano inalienable. ¿Y se puede garantizar? Bueno, es, digamos, justamente un derecho, digamos, primero es una construcción social también, entonces nuestras sociedades y los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, ¿no? El Estado, se supone que el Estado, en términos de el concepto del Estado como el espacio del bien común, digamos, y el espacio. Ahora, si el Estado estuviera, no estarían ustedes. Seguramente, digamos, también es verdad que nuestras sociedades, digamos, también son generadoras de sufrimiento, son generadoras de desigualdad, son generadoras de muchas veces hasta de exclusión, y que en ese caso nosotros también tenemos un rol en ese sentido para visibilizar a veces lo que no es tan visible para nosotros. Esta mañana me impactó una frase que dijo usted cuando dijo se vive y se muere como se produce, una cosa así más o menos, ¿no? Que la recurrencia, y bueno, Arturo Serrano, allí en su Santo Domingo donde trabaja, seguramente lo puede graficar mejor, ¿no? Tal cual. Como uno vive es como muere, ¿no? Si uno hace acciones medianamente saludables, va a tener una buena vida y una buena calidad de vida, y siempre y cuando tenga todas las condiciones básicas como un buen trabajo, una buena vivienda, un buen hogar. Y hablábamos de esto de que los modelos productivos son los que están quizás haciendo recurrente patologías o enfermedades que se creían con más bajo perfil, no desaparecidas, pero sí más bajo perfil. Y hablaba del dengue, del Zika, del chikungunya. Claro. Sí, un poco pensando esto de, digamos, como decía Arturo recién, digamos, ¿no? Básicamente tenemos que entender que la salud tiene que ver, digamos, es un proceso social, el cual se expresa de alguna manera, para decirlo, como uno vive, se enferma y se muere, digamos, ¿no? O sea, como las condiciones de vida, cómo vivimos, distribuimos bienes comunes, distribuimos, digamos, recursos, poder, cultura, esa distribución desigual y diferencial en nuestras sociedades genera patrones de enfermedad y de muerte también desiguales, y en algunos casos, o en muchos, injustos y evitables, ¿no? Entonces, creo que ahí, digamos, uno de los temas centrales que seguimos teniendo en América Latina y el Caribe, y también para parte de Argentina, es un poco lo que llamamos los modelos de desarrollo, ¿no? O sea, qué tipo de economías y modelos productivos tenemos en nuestras sociedades, qué tipo de lógicas tienen esos modelos productivos y qué afectación tienen, en primer lugar, a la naturaleza, pero en segundo lugar a la vida, ¿no? O sea, entonces ahí creo que el tema, bueno, agrotóxicos es un gran tema, digamos, o sea, pero todo lo que tiene que ver, digamos, o sea, con lo que podríamos decir distintos patrones malsanos de producción, digamos, o sea, hay muchos tipos de industrias y formas de producción malsana, sucia y demás. Agrotóxicos, obviamente, incluso en las últimas epidemias se ha planteado en Argentina, como en Paraguay y en Brasil, el tema de los desmontes, el tema del uso intensivo de agrotóxicos y una relación no única, hay varias que explican dengue, digamos, y su incidencia y prevalencia, pero una de las dimensiones es que obviamente este modelo de agronegocios y agrotóxicos intensivos genera básicamente migración del campo a la ciudad, alimentando urbanizaciones aún más precarias de la gente que se va, pero en segundo lugar también genera ¿qué cosa? Afectación a la biodiversidad. Digamos, estamos eliminando la cadena trófica, digamos, ¿no? Quienes se alimentaban del mosquito en la cadena trófica, digamos, desaparecen porque se utilizan intensivamente agrotóxicos y agroquímicos, y eso en gran medida podría explicar una de las razones por las cuales
cuales los vectores, en este caso los mosquitos, tendrían mayor infestación, digamos, en nuestras vidas, digamos, ¿no? También el cambio climático, obviamente, y también el tipo de ciudades que tenemos, hacen también una explicación multidimensional del problema. Cuando se trabaja con sectores vulnerables, uno advierte, o quizás estoy equivocado en esta apreciación, ¿no?, pero que hay cierta resignación, que hay cierto aceptación a si se quiere entenderlo así, de las poblaciones a la predestinación, y bueno, me tocó. Uno puede verlo con enfermedades de este tipo, con las enfermedades de tipo profesionales, por sus enfermedades laborales, y tuve que trabajar cuántos años en una imprenta y me tocó, y lo aceptan como una fatalidad o como una cuestión predestinada. ¿Cómo se hace para hacerle entender que hay un derecho a la salud a estos sectores? Bueno, es un gran desafío, ¿no? Porque eso tiene que ver también con una batalla incluso cultural, sí, digamos, o sea, de un debate y de una reflexión fuertemente de cultural de cómo hacer para que la salud deje de ser entendida, digamos, exclusivamente como la enfermedad, el acceso a medicamentos y tecnología y la atención clínica individual, sino la salud como calidad de vida saludable, ¿no? Con un conjunto de dimensiones que tienen que ver, digamos, con varias cuestiones de las condiciones de vida. Entonces, en ese caso, digamos, hay una cuestión de cómo hacer que la salud no sea pensada como la mercancía a comprar o, digamos, como simplemente una especie de naturalización de lo que nos ocurre, y que los daños sociales que tenemos en nuestras vidas son una especie de responsabilidad individual que nada tiene que ver con, digamos, lo que ocurre en la sociedad, o las responsabilidades que puede tener el Estado, o las responsabilidades que tenemos como sociedad toda. Entonces, creo que ahí hay que, digamos, dar un fuerte debate y una fuerte reflexión con nuestras sociedades si están dispuestas a construir derechos de ciudadanía, ¿no? O sea, no importa el tipo de empleo que tengo, no importa el tipo de ingreso que tengo, no importa el tipo de trabajo que tengo, digamos, por el solo hecho de ser ciudadano, de ser persona, habitante, residente de nuestro país, de territorio, digamos, tengo que garantizar un conjunto de ciudadanía, de derechos sociales que efectivamente demuestran, digamos, que son las más efectivas para mejorar y garantizar calidad de vida, indicadores mejores de salud. Digo, si uno mira, a veces nosotros nos reflejamos y decimos, bueno, queremos ser como los países nórdicos, o queremos digamos, los sistemas de protección social europeos, digamos, o sea, o hablamos de Costa Rica, o hablamos del sistema de salud cubano, pero efectivamente, digamos, tenemos que pensar que en todas esas situaciones también hubo reflexiones en sus sociedades desde diferentes lugares, incluso y sistemas políticos y sociales, reflexiones entendiendo, digamos, que la salud y la calidad de vida no es algo que lo tiene que asignar el mercado, que tiene que asignarlo libremente, digamos, por una especie de espontaneidad de mano invisible, sino que tiene que ser el Estado y la sociedad, en su relación Estado-sociedad, quienes tienen que hacerse cargo y pensar las estrategias para generar una ciudadanía social inclusiva. Sí. Además, para aportar, ¿no? Es una construcción eso, porque hay una palabra clave que es resiliencia. Hay montones de trabajos en los cuales de poblaciones de gente humilde, pobre, sin recursos y demás, hay unos pocos que pueden surgir y llegar a ser personas del estrato medio social. Esas personas van a ser todas aquellas que han sido bien estimuladas, bien queridas, con afecto, con buenos docentes que los promueven a tratar de salir de ese bajo fondo. Por eso la resiliencia en esto es determinante, ¿no? En la apertura del bloque hablábamos o poníamos de manifiesto el drama que suponen las migraciones, aquellos que se ven forzados a abandonar sus hogares, sus viviendas, sus países, y creo que el ejemplo más concreto fue el que ocurrió hace un año cuando un niño conmueve al mundo. Más allá de que eran miles y miles los que perecían en su escape desde Oriente Medio o del África hacia Europa, un niño apareciendo ahogado en una costa de Turquía es la que conmueve al mundo, uno dice por un tiempito, porque después siguió pasando, y fue muy poco lo que pasó. Digo, miramos allá, y en América Latina ese fenómeno se soslaya, está invisibilizado, tiene menor magnitud al de aquel. No, el tema migratorio, el tema de migraciones, ¿no? Sigue siendo un gran tema para todas las regiones. Obviamente que nuestras migraciones pueden haber cambiado
digamos, los patrones en los últimos años. Sigue habiendo migración sur-norte, pero también hay una fuerte migración sur-sur, digamos, que quiero decir, digamos, o sea, hoy tenemos una crisis migratoria, por ejemplo, en la frontera que existe entre El Salvador, digamos, y Costa Rica, digamos, y México, por todo el corredor, digamos, o sea, el corredor de la muerte, ¿no? El conocido corredor de la muerte de migrantes centroamericanos que quieren ingresar a Estados Unidos, pero que en el medio tienen una serie de cuestiones, incluso muchas veces hasta, digamos, o sea, cerradas fronteras para no dejar, digamos, pasar, incluso hacia muy pocos meses estaba la situación de más de 5.000 cubanos alojados, digamos, y frenados en las fronteras entre Costa Rica y demás. También tenemos, o sea, las migraciones en el Caribe, entre, por ejemplo, Haití y República Dominicana, donde casi hay 2 millones de haitianos en República Dominicana. Tenemos las migraciones sur-sur en Sudamérica, digamos, y creo que también, digamos, y obviamente la crisis migratoria que tiene hoy Europa, digamos, con respecto a África y a Oriente Medio, digamos, sin duda explican, digamos, en gran medida que nosotros hemos construido ciudades, que hemos liberalizado, digamos, o sea, ¿no? Las mercancías, el comercio y básicamente los bienes financieros se pueden mover libremente por el mundo, pero lamentablemente las personas no. Y sobre todo, y en segundo lugar, que tenemos todavía, digamos, tenemos un doble estándar. Tenemos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda para migrar, digamos, o sea, si cualquier, digamos, profesional con cierto estatus universitario, académico, de lo que sea, migra a cualquier otro país, incluso países del norte, digamos, desarrollado entre comillas, digamos, va a tener un acceso y una inclusión diferente, digamos, a que si migran sectores que están vulnerabilizados, que están en crisis humanitarias, que, digamos, o sea, han tenido, digamos, problemas educativos, problemas sociales, etcétera, etcétera. Entonces creo que ahí también en el doble estándar de la migración es un tema de que hay que entender la migración como un derecho de ciudadanía, y en eso, digamos, todavía estamos lejos de, digamos, poder abordarlo. Digamos. Sudamérica ha avanzado, digamos, el UNASUR ha tomado varias medidas en ese sentido, aún no todavía en toda la región, digamos. Creo que por allí algunas veces se trae al debate el tema migratorio, mirando la Europa con esta crisis a estas latitudes. Y hablo de la Argentina, ¿no? Y por allí bolivianos que cruzan la frontera para atenderse en la Argentina por su eventual mejora en salud. Es decir, países o ciudadanos de otros países que en busca de un mejor destino económico, quizás no huyendo de una guerra ni huyendo de los narcotraficantes, buscan en la Argentina un mejor pasar, ¿no? Una mejor posibilidad. Estudiantes que vienen a las universidades con acceso gratuito, y ya no de países pobres, sino uno entiende, de países con buen poder adquisitivo, pero la gratuidad de la educación universitaria hace que vengan y se plantean estas cuestiones, ¿no? Estas cuestiones de si tienen los mismos derechos que nosotros en una Argentina hecha por migrantes, que tiene esencialmente por migrantes. ¿Cómo se puede tratar de entender o explicarles que quizás sus antecesores, sus antepasados pasaron exactamente lo mismo o más? No, lo primero que diría es que, por ejemplo, la crisis europea, digamos, hoy migratoria, es una crisis que quizás muestra la peor cara de la vieja Europa social y humanitaria, que redactó la Declaración Universal para los Derechos Humanos, que planteó, digamos, o sea, ciertos, digamos, derechos universales, pero que hoy se encuentra restringiendo ferozmente el acceso a poblaciones que en muchos casos, no nos olvidemos la responsabilidad que Europa tiene sobre el África, digamos, en las viejas proceso colonial, y sobre Medio Oriente con respecto a los conflictos bélicos. Digamos, si yo miro Mali, qué fuerzas armadas hay en Mali hoy, en la crisis humanitaria de Mali, voy a encontrar fuerzas armadas francesas, etcétera. Si miro el Líbano, si miro Siria, si miro Libia, digamos, o sea, todos aquellos que están migrando fuertemente. En el caso nuestro creo que las condiciones son diferentes porque, digamos, Latinoamérica y el Caribe, y ahora con lo que está pasando en Colombia, digamos, por lo menos somos una región de paz, digamos, una región que, digamos, tenemos el tema de las violencias como un problema grave, pero no tenemos crisis político bélicas, digamos, violentas en nuestros países. Y en ese sentido me parece que
todo el tema de migratorio del flujo sur-sur, tenemos que entender que somos parte de una misma región, que en esa misma región, digamos, entrar y salir de nuestros países debería ser, digamos, lo más natural, entendiendo no solamente en la perspectiva del principio filosófico del derecho, ¿no? O sea, sino desde el abordaje de un constitucionalismo social, de decir, bueno, toda persona por ser humano tiene garantía de poder migrar y poder garantizar derechos en otros territorios, sino también, digamos, entendiendo que muchas veces quien migra, en muchos casos, en primer lugar, digamos, accede a procesos de empleo, por ejemplo, y demás, en procesos de empleos que muchas veces nuestras propias sociedades no están cumpliendo, no están queriendo acceder, no están queriendo hacer, incluso muchas veces hasta explotados o en redes de trata de personas. Segundo, digamos, o sea, todo aquel que migra, en el caso de Argentina, digamos, o sea, los migrantes quizás aportan más al sistema tributario argentino que muchos grandes bloques de, digamos, de ganancias extraordinarias. Digo, el migrante cuando consume cualquier cosa que consume de bien de consumo, digamos, alimentario, está pagando más del 21% del IVA. Entonces creo que ponernos a discutir la demanda que tenemos sobre el perfil de nuestro sistema de salud, digamos, es una demanda que tiene cierta importancia en la zona fronteriza, que tiene cierta importancia en la ciudad de Buenos Aires, pero que hay que enmarcarla, digamos, en este tipo de cuestiones también. Hay que analizarla en las dos vías. Claro, hay que analizarla en las dos vías. Digo, saliendo incluso de la mirada de los derechos humanos y la garantía del derecho social a la migración, ¿no? O sea, digo, ya entrando, y en la legislación argentina, nosotros tenemos una ley nacional de migraciones, quizás de las más avanzadas de la región latinoamericana y caribeña, digamos, donde se garantizan un conjunto de derechos a los migrantes. Pero digo, saliendo de eso, tenemos que encontrar también los puntos de análisis y los puntos de reflexión muy claros en ese sentido también. Uno podrá preguntarse, bueno, estuvimos hablando de geopolítica, pero atrás de todas estas decisiones geopolíticas y todos estos movimientos migratorios van los médicos. Sí, también, claro, obviamente. Cuando se producen esas crisis, ahí aparecen los médicos, aparecen el caso como el caso de Médicos del Mundo. Exactamente, sí, sin duda que, digamos, a ver, para nosotros, por ejemplo, estar trabajando, digamos, imagínense, no sé, en el tema de la atención al embarazo y la mortalidad materna de las mujeres migrantes haitianas en los sistemas de salud pública dominicano, digo, para entender, o como trabajábamos aquí durante mucho tiempo en la Quiaca Villazón, digamos, o en la zona de Laguna Blanca y Bermejo en Bolivia, digamos, o en zonas de Paraguay, digamos, del departamento central, donde obviamente, digamos, abordamos distintos problemas, digamos, o sea, incluso los problemas epidemiológicos, porque los problemas epidemiológicos no tienen frontera, digamos, o sea, entonces digo que ahí lo que nosotros llamamos el concepto del escudo epidemiológico, de cómo entender que estrategias comunes de salud internacional sur-sur deben ser llevadas mancomunadamente, porque si no, digamos, terminamos haciendo cosas que quizás, además de ser ineficientes e ineficaces, digamos, si no son integralmente desarrolladas por los países con los cuales compartimos territorio, etcétera, etcétera, no tienen la efectividad que buscamos que tenga, digamos, o sea, el tema del viejo anhelo del sistema sudamericano de salud, creo que es uno de los puntos que todavía está en el debe de las reflexiones en la región, ¿no? Gracias por acompañarnos esta noche. No, gracias. Ha sido un placer. Nosotros establecemos aquí la segunda pausa. Esto es Sin Ánimo de Polemizar. Estamos hasta las 23. Acompáñenos.